Gracias y paz a todos los hermanos de este grupo Universo Bíblico. Voy a continuar con la exposición que esta mañana no lo pude hacer porque el micrófono del celular no me funcionaba. Ahora sí, ya me funciona. Y voy a continuar con la exposición. Ayer expuse los versículos. Uno de ellos es donde el ángel le responde a María la pregunta, cuando ella le dice, preguntándole, ¿cómo será esto si no he conocido varón? Ella le pregunta esto a consecuencia de lo que el ángel le anunciaba, a lo cual el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, dando a entender el ángel de forma literal que esto no iba a suceder de manera, o vamos a decir que no iba a ser por obra de lo natural, sino de lo sobrenatural de Dios. Aquí ya entra lo sobrenatural de Dios, el ingrediente sobrenatural de Dios. Entonces, eso es lo que el ángel le dice a María. Y también el ángel le dice a José lo mismo. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Literalmente, esa es una obra sobrenatural de Dios por medio de su Espíritu Santo. No era de manera natural que iba a suceder esto, sino de manera sobrenatural. El ángel le dice primero a María, luego a José, y obviamente aquí es donde tenemos que analizar este suceso, ¿verdad? Este acontecimiento, en donde más la Biblia nos revela sobre este gran misterio, detalles de este gran misterio de la manifestación en carne del Verbo de Dios. ¿Cómo sucedió, verdad? De manera muy literal. Para ello vamos a los versículos que voy a citar. Uno de ellos, y uno de los versículos que voy a traer es el capítulo 10 de Hebreo, verso 5. Repito la cita. Hebreos capítulo 10, verso 5, donde ahí hay tremendo detalle de este gran misterio revelado ahí en ese versículo y en los versículos que le siguen, obviamente. Para eso voy a pegar aquí el versículo en la versión Reina Valera y después voy a pegarlo en otras versiones. Lo voy a pegar en otras versiones para que ustedes se den en cuenta lo que quiere decir el texto. Y vamos a, si me permiten, a examinarlo de forma muy profunda al versículo para entender algo muy importante que está ahí y que muchos no se han dado cuenta y que otros sí. Y el caso aquí es de que podamos aprender juntos y investigar a través del estudio de la palabra este gran misterio. Aquí en el capítulo 10 de Hebreos, verso 5, está revelado un gran misterio que si ponemos atención escudriñando las escrituras de forma muy detallada, vamos a notar este gran misterio revelado aquí en este versículo. Y repito, esto muchos lo han pasado por alto, leyendo por encima de lo que realmente tiene este versículo para brindarnos en el estudio de este tema, el tema de cómo sucedió la manifestación en carne del Verbo de Dios. El verso 5 del capítulo 10 de Hebreo dice, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por los pecados no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, las cuales cosas
se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En el versículo 5, especialmente de este capítulo 10 de Hebreos, está el detalle que muchos han pasado por alto. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, oiga bien, dice entrando en el mundo dice, no dice estando en el mundo, sino entrando en el mundo. Y cuando entra en el mundo es cuando está descendiendo. Repito, cuando está descendiendo. Aquí Jesucristo cuando está descendiendo, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Repito, mas me preparaste cuerpo. Entonces aquí, repito, hay un detalle importante. Ahí al principio de este versículo dice, por lo cual entrando en el mundo dice, ¿qué dice? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Desde dónde Jesucristo está hablando aquí? Porque todos sabemos que es Jesucristo. Está hablando desde dentro del cuerpo del cual hace mención en el versículo, o está hablando desde afuera de ese cuerpo. Y podemos entender que no es dentro de ese cuerpo que hace mención que él ya estaba cuando dice esto, sino cuando va a entrar en ese cuerpo. Lo está diciendo en el momento que está descendiendo para hacer la voluntad de Dios desde los cielos a la tierra. Por eso dice el versículo, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Jesús no está hablando aquí ya estando dentro de ese cuerpo del cual hace mención, sino estando afuera de ese cuerpo. Y dice, entrando en el mundo, quiere decir descendiendo de los cielos a la tierra, para entrar en ese cuerpo, el cual Dios lo había creado en el vientre de María, a ese pequeño embrión en desarrollo que Dios crea en María a través de su Espíritu Santo, y Jesucristo desciende desde los cielos para entrar en ese cuerpo, según se puede entender aquí. Y él dice esto, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Él está indicando que el cuerpo ya está preparado, está en María, ya está creado ese cuerpo en María. Literalmente está creado en María. ¿Cómo sucedió esto? Dice claramente el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Así va a ser. Dios creó un cuerpo en María, un pequeño embrión en desarrollo, un cuerpo en desarrollo. Y ahí, para entrar en ese cuerpo, luego de que Dios por medio de su Espíritu Santo lo crea en María, entonces Jesús, para entrar en ese cuerpo, descendiendo del cielo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahora, ¿desde dónde Jesús está hablando aquí? Lo dice el versículo 5. Mas él entrando en el mundo dice, entrando en el mundo dice, y repito, entrando en el mundo dice, no dice estando en el mundo, sino entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por los pecados,
por el pecado, no te agradaron. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. He aquí que vengo. Jesús está descendiendo del cielo a la tierra para hacer la voluntad de su Padre, pero está declarando que el cuerpo donde Él va a habitar, ya Dios lo creó en el vientre de María por medio de su Espíritu Santo. Entonces el verso 5 es muy claro aquí. Por lo cual, entrando en el mundo dice, repito, entrando en el mundo dice, no dice estando en el mundo, sino entrando en el mundo. Y ese entrando en el mundo es el descenso de Jesucristo de los cielos a la tierra para hacer la voluntad de su Padre. En este descenso Jesús dice, para entrar en ese cuerpo del cual hace mención el verso 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, repito, no dice estando, sino entrando, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo, literalmente, es que ese cuerpo en el que iba a habitar Jesucristo, ya Dios lo había creado por medio de su Espíritu Santo en María, y ahí lo está declarando Jesús. Me preparaste cuerpo. Ese cuerpo es un embrión en desarrollo. Es un embrión, es un cuerpo en desarrollo en el vientre de María, que Dios lo crea por medio de su Espíritu Santo. Cuando María le pregunta al ángel, ¿y cómo será esto? Si no he conocido varón. Entonces el ángel le responde diciendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, porque será un producto exclusivo de Dios. Es lo que se puede entender leyendo ese versículo, que es una obra de Dios, es una obra sobrenatural de Dios. No es cualquier cosa, sino una obra sobrenatural de Dios. Y digo cualquier cosa a las teorías locas del supuesto o la supuesta interpretación de cómo sucedió esto. Acá lo dice claro en el capítulo 10, verso 5 de Hebreos. Entonces Jesucristo, descendiendo del cielo, como dice el verso 5 del capítulo 10 de Hebreos, dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí está hablando Jesús, dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, vengo, desciendo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Entonces, repito, aquí Jesucristo en el versículo 5 del capítulo 10 de Hebreos está declarando que el cuerpo en el que Él va a habitar ya está creado en el vientre de María. Repito, Él está declarando que el cuerpo en el que Él va a habitar ya está creado en María. Ese pequeño embrión ya está creado ahí en María. Y Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Él está hablando de ese cuerpo donde Él va a entrar, no donde ya Él estaba habitando, sino donde va a entrar, porque dice, entrando en el mundo dice, por lo cual entrando en el mundo dice, no dice estando. ¿Por qué estoy enfatizando en estas palabras? Para que anclemos cronológicamente
¿Desde qué lugar Jesús está diciendo lo que está diciendo en el verso 5? ¿Lo está diciendo estando en ese cuerpo del cual hace mención en el verso 5? No. ¿Lo está diciendo desde fuera del cuerpo para entrar en el cuerpo? Claro que sí, porque dice más, porque dice, por lo cual entrando en el mundo dice, no dice estando en el mundo. Un detalle importante a tomar en cuenta que acá no dice estando en el mundo, sino entrando en el mundo. Esto habla del descenso de Jesucristo de los cielos a la tierra para hacer la voluntad del Padre. Pero Él está declarando en ese descenso que su cuerpo, en el cual Él iba a habitar, Dios lo creó en María. O sea, en el cuerpo que Él iba a habitar, Dios ya lo había creado en María. Y ahí podemos ver en la declaración de Jesús que dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios le preparó un cuerpo a su hijo para que él habite. Esto quiere decir que él lo creó. Dios creó un cuerpo para su hijo en María. En respuesta a la pregunta que le hizo María, repito, ¿cuál fue la respuesta del ángel a María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios. Esto no tiene nada que ver con lo natural, sino con lo sobrenatural de Dios. Cristo, su cuerpo es una nueva creación. Es una creación de Dios. El cuerpo de Jesús es una creación de Dios en el vientre de María. El cuerpo donde Jesús habitó, Dios lo creó en María. Un pequeño embrión que es un cuerpo en desarrollo, el cual por medio de su Espíritu Santo, Dios lo creó en María y Cristo lo declara en el verso 5, diciendo, me preparaste cuerpo al Padre Celestial. Pegado el texto de Hebreos 10:5 en la versión Biblia de Jerusalén 1975, que lo dice más claro. Por eso, al entrar en el mundo dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo, Esto habla de que Dios creó este cuerpo y Jesús lo está declarando, repito, Jesús lo está declarando y lo está declarando en su descenso. Repito, lo está declarando en su descenso. Dice, al entrar en el mundo, o sea, al descender del cielo a la tierra, como también lo dice en el verso 13 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El mismo Evangelio en el capítulo 6, verso 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y también en el mismo capítulo, pero en el verso 51 del mismo Evangelio, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Este es el testimonio de Jesús. Él descendió del cielo. Y en el verso 5 del capítulo 10 de Hebreos, ahí nos está revelando que cuando Él desciende, en el momento que está descendiendo, que está entrando al mundo, Él declara, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto quiere decir que Dios ya había creado el cuerpo en el vientre de María, en el momento en que Jesús dijo estas palabras, descendiendo del cielo a la tierra para entrar en ese cuerpo, el cual el Espíritu Santo lo introduce en ese cuerpo, para entonces Jesús estar en un cuerpo
de hombre, ¿verdad? Pero este cuerpo no es producto de un espermatozoide humano y mucho menos de un óvulo, del óvulo de una mujer, en este caso de María, sino que literalmente esto es una obra sobrenatural de Dios. Y ahí en el verso 5 está la clave. Repito, Jesús está diciendo esto. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. No lo está diciendo estando dentro del cuerpo, sino descendiendo. Y cuando está descendiendo es cuando Él dice que descendió del cielo para dar vida. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Cuando está descendiendo, cuando está entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Más me preparaste cuerpo significa que Él está declarando que ese cuerpo ya está en María. Repito, ese cuerpo ya está en María, creado por Dios por medio de su Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo de Dios no es una tercera persona divina, es el mismo Dios. Es el mismo Dios que ha creado en María el cuerpo para su Hijo. Más me preparaste cuerpo. Y lo está declarando Jesucristo en el momento en que está descendiendo del cielo a la tierra para hacer la voluntad del Padre. Y lo está declarando desde fuera del cuerpo, no estando en el cuerpo. Por eso enfaticé en esa palabra que dice más. Por lo cual, entrando en el mundo dice, no dice estando en el mundo. Hay una diferencia entre decir estar y entrar. Estar y entrar son diferentes palabras, ¿verdad? Y aquí no dice estando en el mundo, sino entrando en el mundo. No estaba en el mundo cuando dijo esto, sino que estaba entrando en el mundo. Esto quiere decir que estaba descendiendo. Gracias y paz, estimados hermanos del Grupo Universo Bíblico. Amén, mi muy estimado hermano Alfredo. Muy buena exposición. Excelente ese punto que dice entrando. No dice entrado, que ya había entrado, ni estando, sino entrando. Ese es un gran punto y habla de que el cuerpo ya está. Me preparaste cuerpo. Entonces cuando venía el Señor, la próxima vez que el Señor venga así entrando al mundo, será cuando los elementos ardiendo serán desechados del cielo. Ahí estoy escuchando tu audio, hermano Esteban, y voy a responderte más tarde. Si es que, hermano, más tarde voy a escuchar los audios. Si quiere hacer una exposición, usted también, para agregar más a lo que ya se dijo, estaría muy bueno, igual que la hermana Talita o los demás hermanos aquí que quieran participar sobre este tema. Repito, esta exposición refuta de forma literal, y no es por presumir, a la postura del espermatozoide teletransportado, volador, ¿verdad?, de Tito Martínez, y a las otras hipótesis, posturas de que tienen a María como la madre biológica de Jesucristo y a José. Esto descarta esa posibilidad, ya que ellos solamente cumplen el rol de padres, no son los padres biológicos de Jesús. Gracias y paz, estimado hermano Alfredo. Me parece excelente la exposición que ha hecho, tanto de Mateo, Lucas, hablando del testimonio que dio el ángel, tanto a María como a José, dando testimonio de que Jesús, de que el niño que iba a nacer, era por fruto de Dios, de su Espíritu Santo. Como lo que expone Hebreos 10:5, excelente. Y ahí cuando está entrando al mundo, ya estaba preparado el cuerpo. Dice, entrando en el mundo, sacrificio, ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo.
Entonces, en ese cuerpo que está preparado, al menos, bueno, yo puedo apreciar y creo que muchos van a apreciar Génesis 3, 14, 15, cuando ese cuerpo que no ocupó semilla de hombre, habla solo de la simiente de la mujer. Y bueno, en Apocalipsis 12, 5 y 9 habla de la mujer, ¿verdad? Y ese hijo que tuvo la batalla contra esa serpiente antigua, ese dragón. En Mateo 16, versículos 15 al 18, vemos cuando Jesús pregunta a sus discípulos, porque la gente no sabía, le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y responde Simón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdadera respuesta a quién es Jesucristo. No es el hijo de María, no es el hijo de José, es el hijo del Dios viviente. Entonces Jesús, ante tal revelación, le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí Jesús lo confirma de quién es el Hijo. Entonces, ¿y quién le reveló eso a Simón? Entonces, ni Dios mintió, ni Jesús mintió. Es así. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús, hablando de esa gran revelación, no como creen los católicos y veneran personas, no fue en ese apóstol que se fundó la iglesia, sino en esa revelación de quién es. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Esa revelación de quién es realmente Jesucristo, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en eso se basa, en eso se edifica su iglesia. Ese que acepta quién es Jesús, ese realmente es iglesia. Bueno, aquí he pegado varios versículos que hablan de la preexistencia de Jesús, como Proverbios 34, donde habla ya del Hijo de Dios. En Salmos 2:7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y vemos en Hebreos 1:5, donde hace referencia de este versículo, aplicándolo pues a Jesús, al Hijo de Dios. En Hebreos 5:5 también. En Juan 1:1 hasta el 3, bueno, muy conocido, ¿verdad? Del verbo de Dios, que era desde el principio y que estuvo participando en la creación. Juan 1:30, la revelación del mayor de todos los profetas, Juan el Bautista, que reconoce que aunque vino después, dice, después de mí viene un varón, porque vino después, 6 meses después, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pero Jesús nació 6 meses después de Juan el Bautista. Pero vean qué gran revelación de quien Jesús dice que es el mayor de todos los profetas. Que Jesús era antes de él. Y aquel verbo fue hecho carne. Juan 1:14. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. El unigénito, la hermana Angélica ayer expuso eso. Y expuso que no es de simiente humana, de simiente corruptible. Bueno, quiero hablar de, otra vez, sí, como dice la hermana Angélica, ayer hablé un poquito por encima de eso, por el punto que estaba hablando con el hermano de Argentina. Dice Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, ¿verdad? Lo compara con Dios. No escatimó al ser igual a Dios. Ahí están los dos. Como cosa que aferrarse. ¿Por qué era igual de Dios? Como forma de Dios. Porque es su hijo. Pero no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
Ahí está el gran misterio, que Dios hizo carne, pero Dios Hijo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, aunque la religión dice 100% hombre, 100% Dios, aquí en este versículo dice que se despojó de esa forma de ser de Dios para tomar la forma de hombre. Hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que los trinitarios dicen, y los unicitarios, porque los unicitarios dicen que es el mismo, entonces ¿a quién tuvo que obedecerle si es el mismo? Y lo que los trinitarios dicen, que ellos también niegan, los trinitarios niegan que Jesús sea el Hijo. Dicen que estaba desde antes, desde el puro principio, que nunca fue engendrado, que no es el Hijo, que son iguales. Pero entonces, ¿por qué Jesús sí tuvo que venir en obediencia? Para esos que dicen que son tres iguales y coeternos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo forma de Dios, tomó forma de hombre. Y ahí está. Eso es. Por eso Dios le formó cuerpo, en el que vino el Espíritu de Jesús y habitó entre nosotros para morir en la cruz. Y el Espíritu de Dios le levantó entre los muertos, el mismo Espíritu que nos levantará a nosotros en la venida del Señor Jesucristo.